Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos ustedes y muchas gracias por la invitación y la oportunidad de participar en esta Expo Forestal. El tema que a mí me corresponde es el de integralidad de políticas públicas requeridas para una estrategia red. Ya con el contexto de cambio climático que Celia nos expuso, con la explicación que Sergio Graf ha dado sobre red, yo ya no debo hablar sobre qué es red, sino hablar de algunas de las implicaciones de cómo aplicarlo. Ha quedado claro que la reducción de emisiones por deforestación y degradación tiene relación con los problemas que están ocasionando la degradación y la deforestación, los cambios del uso del suelo, la ganadería, el avance de la frontera agropecuaria o su recomposición, también los incendios, pero también otros problemas, los problemas de los precios, los problemas de cómo la economía afecta la situación de un productor forestal, de un propietario de bosques y selvas, los problemas de los conflictos sociales que terminan influyendo en cómo se protege o no se protege un bosque o una selva. Y por tanto, resolver este problema, lograr que se reduzcan o eliminen las emisiones de CO2 causadas en los bosques y selvas, requiere un esfuerzo muy bien coordinado, muy bien integrado, no nada más entre la CONAFOR y el resto de la Secretaría de Medio Ambiente, sino entre estos dos y la Secretaría de Agricultura, la Secretaría de Desarrollo Social, pero entre todos ellos y ustedes, ¿no? Entre todos ellos y ustedes y el gobierno del Estado, estas autoridades municipales o los organismos regionales. Y a todo eso es a lo que pomposamente le llamamos integralidad de políticas, que en el terreno es amarrar políticas, ¿no? Amarrar los esfuerzos, coordinarnos bien, jalar parejo, no andar cada quien por su lado. Y sobre todo, que el esfuerzo de uno pues no lo bloquee otro, que también a veces ocurre, que no nada más nos coordinamos, sino que también a veces nos boicoteamos, ¿no? Y estos asuntos, ¿cómo integrar? ¿Cómo darle coordinación a las cosas? ¿Cómo articular? Es un asunto muy complejo que a veces, que no debemos dar por supuesto, porque aunque la estrategia sea muy buena, sus objetivos sean muy buenos, hay mucho que hacer para lograr que funcione en parejo. Lo que yo voy a exponer ahora está básicamente contenido en un documento. ¿Puedes poner nada más la primera? En un documento que hace un rato se puso a disposición de ustedes allá en la entrada y que se llama Aplicación de Mecanismos de Red en Ejidos y Comunidades de México, que es un estudio que el Centro Interdisciplinario de Diversidad y Ambiente al que yo pertenezco realizó con el apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, AID. Quienes no alcanzaron pueden solicitarnos más documentos de estos. Ahí pidan a alguien que lo tenga y en la página 7 dice a quién, a Gabriela Lozada de AP México. Y al final yo les voy a dar mi dirección para que si hay alguna duda yo intente resolverla. Entonces, ¿cómo y cuáles son los temas complicados de este problema de cómo integrar? Hay primero uno. Red es un programa global que se está buscando en el mundo entero. Y entonces hay un problema de integralidad entre lo global, entre lo internacional, lo nacional y lo que ocurre en las comunidades. Ese es el problema de la integración global local. Dos, hay una integración de fondo entre un asunto ambiental de cambio climático con un asunto de bosques y selvas y también de desarrollo agropecuario. Es decir, hay un problema ahí de cómo integrar sectores. Tres, hay un problema que es el de fondo. ¿Cómo articularse para resolver las causas de la deforestación y la degradación de los bosques y las selvas? Que es, a mi juicio, el tema de fondo.
y que implica ver red desde el terreno, desde abajo, donde están ocurriendo las cosas. Cuarto, hay un asunto de cómo integrar los aspectos técnicos de la medición de red, los aspectos productivos del manejo forestal sustentable, los de la conservación, con todos los aspectos sociales que están ocurriendo ahí en las comunidades. La seguridad, las prácticas locales, los asuntos más propiamente sociales de la pobreza, de la solución a los problemas del rezago. Y este tema no es menor, es el tema de cómo hay que crear una cultura para red, cómo hay que crear prácticas locales para que la reducción de emisiones por deforestación y degradación se convierta en un mecanismo que funcione de manera aceitada. Y por último, hay un problema más económico. Red se plantea como un mecanismo de mercado, implica el uso de sistemas financieros, pero entonces ahí hay que regular muy bien el tema de las instituciones y el tema de los mercados. Y en estos 5 aspectos voy a decir algunas cosas. El primero es cómo vincular bien un tema global que se está negociando en los foros internacionales con un tema que se va a aplicar en el terreno. Es decir, red es un tema global. Pero es un tema global por excelencia, pero es un tema local por definición. Y entonces, ese ir de arriba abajo, abajo arriba, creo que debemos evitar que se vuelva un conflicto, porque hay gente que ya lo plantea como un conflicto. Y en realidad hay que, más que verlo como un conflicto, ver cómo se puede articular mejor. Si no hubiera red, si no hubiera cambio climático, de todas maneras tendríamos que controlar la deforestación. De todas maneras tendríamos que usar bien los bosques y selvas. De todas maneras tendríamos que protegerlos y usarlos adecuadamente para mejorar el nivel de vida de los propietarios de los bosques y las selvas. Y si de todas maneras tenemos que hacerlo, si aún que no haya red, tenemos que proteger y evitar protegerla contra la deforestación y evitar la degradación, entonces lo que tenemos que hacer es que se haga de manera justa, que la comunidad se comprometa, pero que el mundo y el país cumplan, y que no nos transfieran a nuestros bosques y selvas un problema que demanda una solución global. Y esa es la clave. ¿Cómo amarrar bien entonces? ¿Cómo lograr que no se genere un conflicto entre lo local y lo nacional? Y yo digo que hay 2 cosas básicamente. Una, que la política se diseñe no pensando en la estratosfera, sino pensando en lo que ocurre abajo, porque a veces ha ocurrido. Diseñamos políticas que luego vemos cómo las adaptamos, sino que las diseñemos desde el origen pensando cómo van a funcionar, qué requieren para funcionar, qué hay que evitar para que no sea un planteamiento en abstracto. Y este asunto de cómo articular una lógica nacional con lo que está ocurriendo en el terreno es algo que se está enfrentando ya y que en los próximos 2 años, que se va a diseñar bien la política del futuro en red, lo aterricemos. Y hay un segundo aspecto, que aprovechemos la oportunidad. Como en pocos otros casos, la política de red se está diseñando en tiempo real, se está diseñando ahora. Va a haber oportunidad de probarla con los casos piloto que el ingeniero Graf ha planteado. Va a haber oportunidad de irla ajustando hasta que se llegue a un acuerdo internacional. Pero entonces debemos verlo como una oportunidad para ir ajustando el diseño de red en el terreno donde se va a aplicar. Y esta gran oportunidad, creo, es la que nos da la ventaja de no pelear si es un asunto global o es un asunto local. Es un asunto local con implicaciones globales y es un asunto global que se va a ejercer en sus predios, en sus comunidades, en sus regiones. Y por tanto, ese proceso de integración lo podemos lograr muy eficazmente. Segundo, es un problema de integración en 3 sectores. Tanto la exposición de Celia Peguerón como la de Sergio Graf lo han planteado. Y ese problema de cómo articular lo forestal, lo ambiental, lo agropecuario, pero también lo social y lo financiero, remite a este problema de la coordinación entre ámbitos de gobierno. Está resuelto en teoría. Y está resuelto en teoría porque las instituciones gubernamentales nacionales
Tienen que coordinarse por obligación, pero además hay espacios para ello. Está esta Comisión Intersecretarial de Cambio Climático con su grupo red, donde debería llegarse a acuerdos. Hay otros espacios, hay un programa de transversalidad de la Semarnat que también lo puede propiciar. Nada más que sabemos que en los hechos hay muchos problemas para la coordinación intergubernamental. Y uno de ellos es que no todas las instituciones le dan la misma importancia, la misma jerarquía al asunto. Y ahí hay un tema que es de política política. El tema de red y el tema de lograr la deforestación cero y el tema del desarrollo sustentable de los bosques y selvas debe tener tanto peso como el que se le ha dado en los últimos años a la reforestación, por ejemplo. Debe volverse una campaña nacional, o si les gusta la palabra cruzada, una cruzada de verdad por la deforestación cero, por resolver el problema en el origen. Darle prioridad a todos los niveles, que las instituciones y los funcionarios vean que es algo que el presidente está tomando, que el Congreso está vigilando, que la sociedad entera está observando cómo se cumpla. Segundo, tiene que haber mandatos. Tiene que haber mandatos más claros para que todas las instituciones que participen en esto lo tengan como obligación. Y ahí hay una oportunidad ahora porque también se está discutiendo una iniciativa de cambio climático en el Senado, donde algo puede permitir para que haya un mandato claro y sobre todo para que después muchas leyes se alineen con este objetivo. Segundo, la operación de esa coordinación tiene que dejar de depender de la buena voluntad o de si un funcionario va o no a una reunión, sino que tiene que volverse un sistema, tiene que volverse un mecanismo con bases normativas, con una práctica de coordinación que no dependan de que los anden buscando y empujando desde la SIC. Hay ejemplos ya donde eso ocurre. Y tercero, tiene que haber una integración, no nada más así horizontal entre el gobierno federal, sino un mecanismo más claro para que la concurrencia federal, estado, municipios realmente ocurra y no dependa solamente de que se firma o se cumple un convenio, sino que haya en el diseño una correa de transmisión para que esa coordinación arriba, abajo, arriba realmente se cumpla. Este problema de la coordinación, del amarre de las políticas, es un asunto que ya se ha venido probando mucho, que ha tenido ejemplos exitosos que hay que aprovechar y que ha tenido otros que hay que corregir. Y aquí paso al tercer aspecto, que yo digo que es el central de este asunto, que es cómo lo que las instituciones promueven, no nada más las nacionales, sino también las internacionales, aterrice ahí donde están ocurriendo los procesos de deforestación y degradación de bosques y selvas. Es el tema de cómo hay que evitar el incremento de los potreros a costa de selvas. Es el tema de cómo hay que evitar el aumento de zonas agrícolas a costa de bosques, ahí donde ya hay zonas que están descansando, pero que podemos acelerar el descanso. Es el problema de cómo hay que hacer para que el aprovechamiento de bosques y selvas se apoye con otras actividades como las ecoturísticas o muchas más. Y ahí es donde RED entra con toda su fuerza. RED es la oportunidad para que el mecanismo de compensación o remuneración por evitar la deforestación y la degradación realmente sume recursos, atraiga lo que anda flotando por ahí.